Hola, buenas tardes. Para esta tarde estoy en entrevista con Emanuel Batarse, que es el frontman de Access y quien también es un estudiante de psicología. Entonces, pues aquí estamos para platicar con él un poco sobre la música como medio de protesta. Para iniciar, me gustaría preguntarte, bueno, pedirte que nos cuentes quién eres, qué haces, un poco de ti en general. Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación, por considerarme. Gracias a ti. Yo tengo mi proyecto musical que se Ujú. llama Access, como lo mencionabas. Yo toda mi vida me he dedicado a la música y yo crecí en un ambiente familiar donde la música siempre estuvo presente y pues la música siempre ha formado parte de mi vida de muchas maneras. Ahorita estoy cursando también la licenciatura en psicología clínica y ya estoy pues muy metido más en este rollo también, que también es algo que me gusta mucho. Eso es un poquito sobre mí y pues espero que pueda aportar una perspectiva interesante. También otra cosa que es un poco importante, o más bien muy Ajá, importante para esto, es qué música te gusta a ti en general. ok. Pues a mí me gusta muchos tipos de música. Como yo soy músico, los músicos generalmente somos un poquito más abiertos a apreciar la música de diferente manera que alguien que no escucha música, pero como cualquier otro artista, ¿no? Un cineasta va a poder apreciar películas que cualquier otra persona no tanto. La música como arte tiene lo suyo, pero la música como expresión es diferente, o al menos yo lo veo como otro de los aspectos que puede tener. Entonces, bueno, yo crecí obviamente escuchando a las bandas que estaban de moda cuando yo era más adolescente, ¿no? Música rock, música pop rock, música, el tan famoso, la etapa emo de los 2000 y hace 10, 15 años. Y ese tipo de música, al menos para mí, y estoy seguro que para muchas otras personas en esa edad, fue como un medio de expresión que, que le daba a esas personas un sentido de pertenencia y de, y de hallazgo, como de encontrar quién eres, y especialmente en una etapa como la adolescencia, que es algo que es muy importante y es vital para pues, las personas en esa edad. Y por ese lado encontré esa cercanía con ese tipo de música, con esos géneros, música más pesada, música que quizás ahorita no suena mucho en radio. Y fue una vez que ya entré en la carrera de música, porque yo estudié música al principio, antes de entrar a la psicología, aprendí como a apreciar un poquito más otros tipos de géneros y eso, pero más en el sentido técnico. Entonces, me gusta todo tipo de música, pero no con cualquier canción encuentro esa resonancia, por así decirlo. Y como que no conectas, pues obviamente con todo, ¿no? Ujú. Bueno, mencionaste algo de que la música como expresión es completamente distinto. ¿Me podrías explicar a qué te refieres? Sí, claro. Existe un término en psicoanálisis Ujú. que se llama sublimación. Es decir, es una manera de canalizar lo que sentimos hacia algo positivo como lo es el arte, ¿no? Entonces, cuando alguien escribe una canción, está sublimando una parte de su personalidad, una parte de ellos mismos. Y cuando alguien escucha una canción, ocurre un fenómeno similar. Estamos escuchando una parte de nosotros siendo verbalizada en algo, en una melodía, en una letra, incluso en un mensaje no verbal por medio de la banda que lo hace, ¿no? Muchas veces, especialmente las personas que somos fans de grupos, tendemos a identificarnos con el grupo como tal y no necesariamente con una canción o con dos canciones, sino con el mensaje de ese grupo y eso también tiene su magia. Entonces, como medio de expresión, pues muchas veces la música puede trabajar, pues por ejemplo, lo más obvio, ¿no? Los sentimientos. Cuando alguien está triste
y quiere expresar esa tristeza, puede hacerlo a través de la canción, de escribirla o de cantarla o de escucharla. Y existen muchas investigaciones y muchos papeles al respecto de los efectos terapéuticos que tiene escuchar una canción, de todos los procesos involucrados en nuestro cerebro al momento de escuchar una canción, cómo se activan los neurotransmisores, cómo se activan distintos mecanismos neurológicos. Al momento de escuchar una canción, hay canciones que hacen que se activen ciertos sistemas, que es como si que es el mismo efecto que tienen ciertos antidepresivos. Entonces, si nos ponemos a pensarlo de esa manera, pues sí, o sea, una canción es tan poderosa que te puede dar un efecto similar al de comer un chocolate favorito, al de tomar alguna medicina o algún antidepresivo, o al de experimentar adrenalina al estar en una montaña rusa, y solo con escuchar una canción con audífonos. Entonces, pues por ese lado, yo considero que es un medio de expresión muy importante y muy trascendente, muy diferente a cualquier otro tipo de expresión, si me lo preguntas. Ok. Justo, bueno, yo iba a preguntar esto de cuál sería como la diferencia de estas canciones que simplemente hablan como tú dices, de los sentimientos y que es como un estoy enamorado o algo así, en cuanto a las otras, estas canciones que en realidad son como más, tienen una carga ideológica. Entonces, pues sí es al final igual expresión, Ujú. pero es distinto, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, yo creo que tenemos que tomar en cuenta siempre que el arte va a estar condicionado a su contexto social, a su contexto histórico y al contexto del artista. Este, Finalmente una canción de la época actual va a ser muy diferente a una canción de hace 50 años, de hace 100 Mm. años. Entonces, bueno, primero es ese punto, que independientemente de lo que trate de decir la canción, siempre va a estar limitado por lo que puede decir el artista en ese determinado momento de su contexto. Y luego, punto número dos, pues también existe el mensaje que quiere dar el artista a través de su música. Y como hablaba del contexto social, existen géneros musicales o incluso fuera del concepto de los géneros, existen artistas que de repente sacan una canción como para dar un mensaje más explícito respecto a algún tema, respecto a algún tema social, algún tema personal o algo. Y muchas veces a lo largo de la historia, la música, y no nada más la música, sino el arte como tal, eh, pues tiene esta característica de que se ha utilizado también como medio de protesta en determinados conflictos sociales a través de la historia. El ejemplo clásico es pues la oleada punk de los 80s, de los 70s, en Inglaterra, la oleada punk en Estados Unidos, y esos mensajes de anarquía y de rebeldía en contra de las clases sociales altas, en contra de la monarquía, y pues esas críticas sociales, ¿no? Que son muy características de este tipo de géneros, de ese tipo de música, del ska, de la música alternativa, del grunge, incluso de algunas canciones modernas. Tienes por ahí el ejemplo de la última canción, hace poquito Residente sacó un track en donde estaba haciendo una crítica a otro personaje, a otro artista, pero en esa crítica, si nos ponemos a analizar bien esa crítica, contienen ciertos indicadores de aspectos sociales que van más allá de la persona a la cual iba dirigida, ¿no? Como cómo funciona el sistema de la música, cómo funciona el mercado, cómo funciona la idea de venderte la música, ¿no? Y las cosas que finalmente fue un acto de protesta, ¿no? Estaba protestando en contra de este personaje y de la industria que está alrededor de ese personaje, ¿no? Entonces, por ese lado, si lo haces de una manera creativa, puedes llegar a dar tu mensaje de una manera más impactante que si solo sales a decir tu propio mensaje, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo que yo hablaba, por eso también era importante poner el contexto del poder de la música
eh, como este factor emocional, ¿no? Muchas veces, al menos en cuanto a mi perspectiva, creo que las protestas más efectivas tienen bien cuidado este factor emocional y hacen que su mensaje tenga un impacto más importante. Y la música es un medio muy, 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 muy efectivo para hacer eso. Entonces, pues sí, tienes la parte lírica y si lo unes a una parte musical que vaya de acuerdo con la lírica y que vaya de acuerdo a lo que quieres transmitir, es muchísimo más probable que tu mensaje se transmita de una manera más eficaz y que más personas incluso puedan abrirse a escuchar lo que tienes que decir. Y ahorita que estabas mencionando lo del movimiento punk y así, creo que también tenemos como este ejemplo más claro en México, ¿no? De cuando en los 70 y cuando fue el Festival de Avándaro, por ejemplo, que pues a partir de ahí en México se prohibió, por ejemplo, el rock, Ujú, porque pese a que incluso las canciones tal vez no tenían como tal un mensaje, lo que venía con esa música era el movimiento hippie y el movimiento en el que pues era como el movimiento de liberación sexual, ideológica y todas esas claro, cosas. Entonces, bueno, eso igual hace pensar, ¿no? Que al final, incluso aunque la música puede que no traiga em, como tal este contenido lírico, sí puede como igual encabezar un movimiento por ujú, todo lo que lo rodea. Y también mencionaste claro, lo que estaba pensando de cómo es que funciona entonces de distinta manera una canción de protesta, una música de protesta hace 30 años, en la actualidad y en ujú, un futuro. ¿Cuál es la diferencia de generacional? Quiero decir, si a nuestros padres, por ejemplo, les tocó como eh, un poco menos pesado esto y solamente encontraban una salida ideológica en ciertos géneros y a nosotros como que ya nos tocó incluso hasta en el pop, en el reggaetón podría ser. claro. No, claro, totalmente de acuerdo. Quisiera primero como añadir a ese punto que dijiste al principio de como que pusiste de ejemplo lo del rock y el movimiento hippie, ¿no? Y sí, o sea, totalmente es un ejemplo muy claro. Y bueno, quizás las canciones, como tú dices, el contenido lírico no era un contenido explícitamente de protesta, o de rebeldía, pero como te mencionaba hace ratito, el, bueno, los humanos siempre nos vamos a comunicar. Es imposible no comunicarnos y incluso aunque no estemos diciendo cosas. Y, por ejemplo, en el caso de ese ejemplo, va explícitamente dirigida hacia un lado de protesta. La música de la oleada ideológica, como tú lo mencionas, sí comunicaba mensajes. Entonces, resultó que en ese contexto social esos mensajes eran muy disruptivos con la norma que se vivía en ese entonces, que era una norma muchísimo más conservadora, era una norma que no estaba acostumbrada a todo a todo este auge que se dio por la invención, que en este caso fue de los anticonceptivos, de la píldora anticonceptiva, toda esa revolución sexual que se vivió trajo consigo una oleada artística que hasta el día de hoy estamos viviéndola. Y viniendo a este punto de la época actual, ahorita todavía, al menos a mi parecer, siento que las cosas están incluso todavía más allá que en aquella época con respecto a esta explosión cultural con la llegada de las redes sociales y con la llegada del Internet, porque ahora es muchísimo más fácil mantenernos intercomunicados a través de las redes sociales, conocer proyectos nuevos, escuchar qué es lo que tiene que decir esta persona en esta parte del mundo o esta otra persona en esta otra parte del mundo. Ya no nos limitamos a lo que pasa en la radio, a lo que las empresas nacionales eh, deciden qué es lo que puede funcionar, qué no puede funcionar. Ahora lo hemos visto incontables veces. Ha habido muchos artistas que han salido de redes sociales, artistas independientes, y ahora ha ocurrido lo inverso. En lugar de que una empresa multinacional decida que este artista tiene que pegar,
ellos buscan artistas que están pegando y deciden apoyar a esos artistas o ya sea buscar artistas similares y ver qué es lo que está funcionando y ver qué es lo que la gente está resonando con ellos, ¿no? Por ejemplo, un caso muy reciente es el caso de un muchacho, un cantautor que se llama Ed Maverick. Muy probablemente lo has escuchado. A mí en lo personal no me gusta mucho su música, pero me parece muy, muy interesante la manera en la cual él o artistas similares a él están saliendo de ciudades de manera independiente, ¿no? Ahorita tienes la posibilidad de subir tu canción a las redes, tú grabas tu canción en tu casa con tu computadora, la subes a redes sociales y el día siguiente puedes tener millones de reproducciones, te pueden buscar empresas para hacer tratos contigo y eso es algo que no se podía hacer antes, pero a donde yo quería llegar era que el mensaje de ese tipo de artistas, especialmente, y hablando específicamente de él, es un mensaje de las necesidades emocionales o psicológicas que estamos viviendo actualmente. Y el mensaje no lo está llevando a cabo de una manera explícita, como diciendo de que todos estamos deprimidos y tenemos que hacer esto, sino que lo está llevando a cabo de una manera personificada, por así decirlo, ¿no? Está personificando un arquetipo y es por eso que mucha gente se identifica con las canciones, ¿no? Mucha gente se identifica con esta idea de no sentirse solos en esta parte de que, es que me siento triste, me siento ansioso, me siento con ganas de no hacer nada. Y al escuchar esta canción, me doy cuenta de que no soy el único. O sea, esta persona le está dando voz a mis sentimientos. Y eso lo multiplicado por mil, por millones, inclusive, crea toda una noción de muchas personas que están identificadas con eso mismo. Y, y eso es pues por ese lado inconsciente, ¿no? Digo, también hay canciones, como decía hace ratito, más explícitas, que son hechas precisamente por protestar, ¿no? Y ahora sí, tocando ya bien ese punto, yo creo que primero tenemos que definir a qué nos referimos con medio de protesta, porque la definición de protestar, si podemos ponernos de acuerdo en una definición, yo creo que sería en, en, este, en alzar la voz o en buscar una acción que vaya en contra del status quo, eh, tomando en consideración que a lo mejor ese status quo no es lo deseado, ¿no? Y en ese caso, podríamos decir, por ejemplo, que cómo se llevan a cabo protestas convencionales, ¿no? Como se ha visto recientemente, pues la gente sale a las calles, se agrupan en grupos de personas y tratan de exigir y dar a get across las cosas que necesitan o que están buscando que no se están cumpliendo, ¿no? O dar a comunicar una inconformidad con el estado actual de la situación por parte de algún ente con una posición de más poder, ¿no? Y si podemos llevar todo eso al lado musical, yo creo que hay muchos ejemplos de artistas que a través de sus letras y de su música, y no nada más sus letras y música, sino incluso su manera de desempeñarse como artistas, hay muchas cosas con mucho, mucho parecido que funcionan de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, hay artistas que no nada más cantan o escriben acerca de una problemática, sino que también actúan acorde a esa problemática, ¿no? Hay artistas que como manera de protesta no van, por ejemplo, a los Grammys, o artistas que no venden cierto tipo de producto porque iría en contra de lo que están protestando, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso artistas que el dinero que recaudan de sus conciertos lo donan a fundaciones que se encargan de apoyar la causa que se está buscando, ¿no? Entonces yo creo que todo depende de la causa. Como mencionábamos hace ratito de lo del punk de los 80s, de los 70s, en Inglaterra, pues la causa era la anarquía
y llevarla contra al sistema de monarquía, ¿no? Luego aquí en México, como se veía, la causa era la liberación sexual, era la liberación, la libertad y la expresión individual, en contra de un conservadurismo rígido y sin expresión individual, ¿no? Por así decirlo. Y actualmente me gusta pensar que es gracias a las redes sociales que está todo un poquito más diluido, pero considero que hay más libertad, no más libertad, sino más, ¿cómo se le, cuál será la palabra? Más diversidad en cuanto a los temas que se tocan, ¿no? Ya no nada más es todos contra el gobierno, o todos contra esto, o todos contra el otro, sino que siento que gracias al internet se ha logrado diversificar no nada más los géneros de música. Quizás actualmente ahorita sigue pegando un poquito más el urbano en la radio, pero ya nadie escucha la radio. Y actualmente hay mucha diversidad en cuanto a música y eso es algo muy bueno. Y por ende también los mensajes que se están tratando de llevar a cabo, siento que también son un poquito más diversos, entonces pues bueno, eso es algo muy positivo en mi opinión. Mencionabas al principio algo sobre que las grandes empresas decidían en el pasado qué era lo que se escuchaba y lo que no. Y creo que eso también es algo muy importante porque de igual manera, si antes un grupo grande, como dices, de poder no quería que tú escucharas cierto tipo de música, simplemente te decían, ¿sabes qué? Te lo quitamos y ya no tienes acceso porque si lo quitamos de la radio, de la televisión, ya no puedes acceder a él. Y sin embargo, ahora es como que no pueden quitarte tan fácil eso porque tienes el acceso a internet, ¿no? Y justamente, pues, de estos artistas pequeños que de repente se hacen gigantes, tenemos, por ejemplo, el caso de Billie Eilish, que pues justo hacía lo mismo Mm, que tú dices, que en claro, su casa ahí hacía todo y ya después ahora, ayer creo que ganó un Oscar, entonces es como este tipo de cosas que sí, pues te afirman que la música tiene como, está en su punto como más libre que ha tenido, ¿no? En la historia. Y bueno, totalmente. también eh, recordaba el caso de Morrissey, por ejemplo, sobre lo que decías de los artistas que, digamos, que de alguna manera predican con el ejemplo, ¿no? Ujú. Justo hace unos días recordaba, escuché a alguien, de hecho ayer, que se quejaba en un concierto sobre que él no dejaba que se vendieran productos de origen animal cuando él se presentaba, pero creo que pues es esto mismo de dejar que el artista sea libre con su arte y si puede hacer una acción sobre lo que él cree, pues lo va a hacer, ¿no? Y creo que es una manera muy genial de decirte, ¿sabes qué? Es que sí creo de verdad en lo que estoy diciéndote, ¿no? Ajá, Y por otro lado también lo de las causas de estos movimientos de música en México, por ejemplo, que pues del rock también fue despuesito, creo, o poco antes, pero fue en ese mismo tiempo de cuando sucedió lo de el 69, de 68 perdón, de la matanza de de Tlatelolco y luego Tlatelolco. el halconazo en el 71. Entonces, creo que pues igual esto fue como em, un gran empujoncito para, Sí, porque pues sí, la música estuvo muy, muy, muy inmiscuida y cuando pasaron todas estas tragedias, y creo que también es una de las razones por las cuales no, nunca podemos como olvidar estos hechos, ¿no? claro. Y bueno, pasando a otra pregunta, sería como, hace rato igual mencionabas que es más fácil que los mensajes lleguen por la música, pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hace que de verdad todo esto llegue más fácil y que la gente lo pueda recibir con mayor entusiasmo y que no le ponga tantos peros a que le pongas Ujú. una propaganda así como en un afiche o cosas así? Eso que mencionaste de la propaganda es muy interesante, ¿no? Y ligándolo a lo que mencionabas en la época, por ejemplo, en el 68 que ocurrió este suceso, era una época muy turbia mundialmente. Ujú, Por ejemplo, tienes voy a mencionar así rápido la contraparte el tema del que estamos hablando, que pudiera ser la música como propaganda, ¿no?
¿Y por qué? Porque muchos gobiernos también utilizaron artistas y música como propaganda, ¿no? Tienes el caso de la Unión Soviética donde apoyaban artistas que exhibían esta ideología comunista, y luego tienes la contraparte en Estados Unidos, donde estaba esta parte del rock que va o sea, del rock capitalista, ¿no? Por así decirlo, como medio de propaganda, ¿no? Entonces, técnicamente, la música como protesta cada de esos contextos sería como lo opuesto, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta de por qué la música tiene este poder, ¿no? Aquí voy a poner un poquito más como psicólogo que como músico, pero al principio mencionaba que la música tiene esta función en donde puede alterar ciertos estados de conciencia y alterar ciertos estados neurológicos de las personas, ¿no? Ciertos estados cognitivos. Y si tú te fijas, y esto es algo muy interesante, las personas no tenemos la capacidad de elegir qué canciones nos gustan, qué canciones, no conscientemente, no podemos elegir qué canción nos gusta, qué canción no nos gusta, qué canción resuena con nosotros. Por eso dicen que el gusto se rompe en géneros, pero de manera inconsciente hay algo que nosotros dejamos entrar de esa canción porque hace que ese tipo de música o que ese mensaje o que ese artista o que esa canción como tal resuene con nosotros. Hay algo que resuena, hay algo que toca nuestra alma, hay algo que toca nuestro ser. Y la música tiene el poder de moldearnos. La sociedad moldea el arte y el arte moldea la sociedad. Es como muy paradójico, pero va muy ligado finalmente. Entonces la música, volviendo a eso, de manera inconsciente, tiene este poder de alterar los estados de conciencia. Entonces, para poner un ejemplo muy básico, si yo estoy muy triste, puedo escuchar una canción y puedo dejar de estar triste, o puedo estar más triste. ¿Por qué? No lo sé, de manera consciente no puedo saber por qué, pero el efecto está ocurriendo, ¿no? Entonces, si tú utilizas un medio que tiene ese poder de transmitir emociones, de transmitir mensajes, para transmitir algo propagandístico o algo político o algo ideológico, pues tienes un arma muy poderosa en tus manos. Las personas siempre vamos a reaccionar de una manera muy diferente a algo con carga emocional, a algo que pueda parecer racional pero sin carga emocional. Por eso, y eso también es muy interesante, las personas, por más racionales que seamos, entre comillas, siempre vamos a reaccionar como te decía, de una manera más positiva a algo con carga emocional, ¿no? Tenemos este sistema nato en donde no podemos evitar enamorarnos, no podemos evitar conmovernos por algo que está sucediendo, por algo triste, no podemos evitar sentir angustia, sentir rabia ante situaciones, ¿no? Aunque quizás de manera racional o lógica pudiera no ser lógico, por así decirlo, pero pues ese es el dilema. Los humanos no somos lógicos, no somos racionales, aunque quizá queramos serlos, ¿no? Tienes el caso de Will Smith, que el otro día que se levantó y le tiró un madrazo a este muchacho, Chris Rock, sí, creo que era. Sí. Y creo que hoy publicó una disculpa que actuó que no pensó las cosas, que a lo mejor no era la manera correcta, y sí, a lo mejor y no era la manera correcta, pero en ese momento, pues las emociones lo dejaron, pues sí, se apoderaron de él, ¿no? Entonces, si tú tomas un tema controversial o un tema importante socialmente y, y le añades esta carga emocional que viene siendo la parte musical, la parte de la música, las personas podemos digerir mejor ese mensaje a través de una canción que si solamente vienes y me lo dices así, de que, oye, es que quiero que vayas conmigo no sé, es que está pasando esto y esto y esto y quiero que vengas conmigo a quejarnos, no sé quién. Eso va a ser muy diferente a que si de repente yo escucho una canción que me hace sentir de cierta manera y ligan un mensaje importante a esa canción
y digo, órale, o sea, quiere decir que es algo, es un mensaje que valdría la pena tomar en cuenta, ¿no? O sea, ya estoy pensándolo cuando antes simplemente era de que, no, hombre, o sea, ¿qué te estás tratando de decir, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Y no nada más se reduce a la música, eso lo podemos ver en las películas, por ejemplo. Las películas siempre han sido un medio también muy efectivo para eso. Películas en las épocas, por ejemplo, de la Guerra Fría, películas muy patrióticas en donde el villano era un ruso, un soviético, y el héroe Como era más el Capitán América, ¿no? ajá, por ejemplo, el Capitán Ujú. América es un claro ejemplo, ¿no? Luego tienes, por ejemplo, las películas que salieron a principios de los 2000, que ocurrió luego el ataque a las Torres Gemelas. Generalmente eran películas donde el villano era este personaje anárquico, terrorista, como por ejemplo el Joker de Iron la Man. película de The Dark Knight de Christopher Nolan, era este Ujú. Joker, ¿no? Y luego, más actualmente tienes pues sí, o sea, a donde quería llegar era que este tipo de arquetipos van moldeándose de acuerdo al contexto, pero las personas resuenan con, de manera inconsciente con esas historias, con esos mensajes. Entonces, sí, siempre va a ser más fuerte la carga de una película, de una canción, que el mensaje por sí solo. Ujú. Es como parecido a una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Ujú, Bueno, igual mencionabas que es un arma poderosa y pues a veces era lo que iba a preguntar, las armas no son necesariamente buenas ujú. em, en general, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sea de alguna manera malo o peligroso que el arte tenga tanto poder en la sociedad? Es una muy buena pregunta. Personalmente, a como yo puedo interpretar el contexto actual, considero que el arte es parte fundamental de la vida de las personas, y entre más libertad exista para crearlo, siempre va a ser mejor, porque creo que el arte siempre va a ser un poquito más el reflejo de lo que una persona siente que lo que el arte pudiera influenciar a los demás. Yo siempre siento que el arte es un escape, no es un medio, no un fin. Por ejemplo, si hay canciones que hablan de cierto tema que a lo mejor pudiera ser alarmante, eh, yo pienso que antes de atacar el arte, deberíamos de observar lo que lo subyace, por así decirlo, ¿no? Y yo no creo que el arte yo no creo que sea algo negativo. Yo creo que siempre va a ser un medio, incluso, y ahorita que lo estoy verbalizando, creo que justamente ya con esto de la oleada de cancelar artistas y todo esto, ha habido esta plática, este debate acerca de si se debe censurar el arte, ¿no? Si se deben censurar películas, si se deben censurar canciones, videojuegos, lo que sea. Este, y si se tiene que censurar, con base a qué estándares, quién lo debe hacer, etcétera, etcétera. Pero yo creo, en lo personal, yo creo que aquí voy a meter mi cucharada. Yo creo que no deberíamos de censurar absolutamente nada. Por más políticamente incorrecto, o por más, pues sí, por más perverso que pueda sonar o que pueda parecer, y lo voy a decir porque desde un punto de vista psicológico. Eh, el arte funciona más, como te decía, como medio de Catarsis. canalizar, como medio de canalización, Mm. sí, de catarsis, Ujú. exactamente. Entonces, puede que existan canciones que a simple vista puedan parecer un poquito fuertes, por así decirlo, pero como te digo, ese tipo de situaciones, ese tipo de temas, de, pues sí, ese tipo de imágenes duras, eh, o ese tipo de mensajes, ese tipo de acciones, todo eso negativo que pueda existir en una canción, eh, vino de la mente de una persona, ¿no? Vino de la mente de un artista. Entonces, al menos para mí, y estoy seguro que cualquier otro especialista
en la salud, cualquier psicólogo está de acuerdo conmigo, eh, el camino sano siempre va a ser canalizar eso, ¿no? Siempre va a ser sacarlo. Es por eso que hablaba ahorita de lo de la sublimación. La catarsis es el mecanismo de defensa más sano para sacar todo lo negativo que uno tiene metido, que pues sí, toda esta parte oscura que todos tenemos, porque esa oscuridad siempre va a existir. Esa oscuridad es parte de estar vivo, parte de existir, parte de la vida. Entonces, si nosotros no controlamos o no sacamos esa oscuridad a través de ciertos medios, lo vamos a sacar por otros un poquito menos sanos, por así decirlo, o lo vamos a reprimir. Y eso tampoco es sano. Entonces, una canción que habla acerca de algún tema duro que estás viviendo actualmente, siempre va a ser mejor que no hablar de ese tema y guardártelo y, y sufrirlo en silencio, porque eso va a tener peores repercusiones que, que de la otra manera, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro, bueno, sí es un poco un tema medio difícil eso, Controversial. porque pues, sí, porque pues la mayoría te va a decir, no, no, simplemente no, no Sí, está claro. bien y ya, y pues la verdad se entiende, pero también sí es No, claro, como, claro, ¿no? Y quiero hacer un paréntesis, no, no estoy ujú. diciendo No, no, que, no, por sí. ejemplo, que vamos a poner a un niño a ver una película violenta, ¿no? De que un niño de 7 años a que vaya Sí, a no. ver Kill Bill. Sí, claro, no, o sea, obviamente, pues hay que tomar en cuenta también ese tipo de cosas, ¿no? Y Creo también que el contexto también en el que se produce. lo importante es los espacios que se le da a ese tipo de cosas. Ujú. Me estaba acordando de cuando en algún momento un artista hizo una canción, a veces estaba muy, muy mal, y estaba en Spotify, ¿no? Porque pues es un lugar en donde todos tenemos acceso y podemos subir lo que queramos, ¿no? Sí, claro. Pero al final creo que le banearon la cuenta porque sí estaba muy, muy mal. Ujú, Y fue como, creo que en ese caso estaba bien, porque digo, al final el sujeto pudo sacar sus frustraciones y lo que sea, ujú. y pues por allá de andar en internet, ¿no? Pero pues en un espacio en donde, como acabo de decir, cualquiera tiene acceso, incluido niños Claro. y cosas así, pues sí ver qué espacio se le va a dar a ese tipo de contenido, pero sí como tal no darle una censura, ¿no? Es volver a esto de si tienes un poder, que bueno, ahora actualmente es Ujú. como un poder, la sociedad tiene un mayor poder, entonces es justamente esto, ya no son las empresas, ya no es el gobierno quien te censura, sino la misma gente, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 sí. Son las masas, ¿no? Ahora, como dices. Pero fíjate que incluso en ese punto, yo creo que también es importante tomar en cuenta que muchas veces caemos en la arbitrariedad en donde no sabemos cuáles son las reglas, precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Que ya el poder ya no lo tienen las empresas, sino lo tiene la misma gente, ¿no? Entonces, como lo tiene la misma gente, no sabemos dónde están las reglas, cuál es la raya que se tiene que cruzar. Y eso es muy importante porque yo también estoy de acuerdo contigo en que tenemos que tener una raya, ¿no? De donde no pasarnos. El problema es que como sociedad no hemos hablado de este tema, no hemos sabido cuál es esa raya y tenemos que definirlo de una manera explícita, ¿no? Porque tomando como ejemplo ese caso que mencionas, creo que sí sé de quién hablas de un rapero de Alemania, creo, algo así. Pero ese mismo tipo de argumentos, al menos a mi parecer, los han utilizado para tratar de censurar otro tipo de proyectos que pudieran malinterpretarse como algo similar, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo que fue muy famoso, el grupo Panda, una banda de rock muy famosa, que hubo un momento en donde también querían quitar sus canciones de Spotify o censurarlos, que porque había canciones que hablaban De violencia, ¿no? de violencia, que hablaban acerca por ejemplo, había una canción que justamente hablaba de un caso real, del famoso caso del asesino de Cumbres, ¿no? Ujú. Y y en la canción, pues Pepe, el autor, el artista, eh, pues sí, expuso de una manera muy creativa y de una manera muy artística lo grotesco y lo perturbado de la situación, ¿no? Pero de cierta manera no era como una apología, o sea, no estaba aplaudiendo ni condenando de cierta manera
lo que pasó, solo estaba expresando esta parte que finalmente es una parte que existe y que existió y que fue real dentro de la cabeza de este asesino, ¿no? Ujú, Y yo creo como yo, como persona, personalmente yo considero que eso es muy valioso también. Es muy valioso tener esta parte de reconocer que existen cosas, como, o sea, poder hacer este tipo de obras que expongan que también existen partes oscuras dentro de la sociedad, ¿no? Porque finalmente, como te digo, como no hay este tipo de reglas que dictaminen qué se puede decir y qué no se puede decir, fácilmente una canción de protesta genuina puede ser censurada también. ujú, O sea, una canción la pueden interpretar como que no, es que esa canción es muy violenta. O esa canción no es apropiada para que la escuchen los niños. ujú, sí. Y a lo mejor es una canción que está hablando de temas, no sé, a lo mejor temas progresivos, ¿no? A lo mejor temas como en su momento ocurrió con el rock, ¿no? Como en su momento trataban de censurar el rock. Entonces, yo creo que es cuestión de dictaminar cuál es esa línea que estamos dispuestos a pintar, Ah, ¿no? Porque como dices, ujú, también tampoco vamos a tolerar como, pues, esta otra parte extrema de sí, de mensajes así que ya sabemos cuáles. Y bien raros. sí, exactamente. Es así, hay ciertas cosas, por ejemplo, dentro de ese tema, que como sociedad sí sabemos determinar. Por ejemplo, ya sabemos, y la historia nos ha mostrado que cuando alguien llega hablando acerca de superioridad racial, ya sabemos que, ok, contigo, a ti no te vamos a permitir hablar porque ya sabemos que tus ideas son ideas absurdas, ¿no? Ujú, Entonces, en ese aspecto, ok, tenemos bien establecido ese rollo, pero tenemos que establecer ese tipo de cosas en muchos otros temas. Entonces, yo creo que ujú. es una plática que se tiene que tener. Sí, pero obviamente va a estar muy, muy difícil que toda la Ujú. sociedad se ponga de acuerdo en algo. Claro, sí, totalmente. Bueno, yo creo que hasta aquí dejaríamos esto. Ujú. La verdad, sí, sí fue de mucha ayuda, estuvo muy chida con la Qué plática. bueno, me da Y gusto, espero que sí. sí, y bueno, la verdad, espero que podamos hablar después de esto, aunque sea un poco off camera y así. Sí, sí, Pero claro. sí, sí, sí está muy interesante. Entonces, bueno, nada más queda agradecerte por estar platicando un rato conmigo No, hombre, y muchas gracias a compartir ti un por poco de lo invitarme. que tú sabes. Entonces, pues ya, muchas gracias. No, hombre, Y Jazz, gracias por invitarme. La neta fue una plática muy padre y pues claro, me encantaría continuarla otro día. ok, muchas gracias. Nos vemos.